Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, dándole la gracia al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque cada día más me da la fuerza y la voluntad para hacer su voluntad y su obra. Vamos a tener el mensaje de la palabra en Marcos capítulo 16, versos 14 hasta el 18. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les habrá daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, tu palabra son fuente de agua viva. Cada día más que yo sea un mero instrumento para hacer tu voluntad y tu obra. Que esta palabra esté aumentando la fe, edificando las almas, y aquellos que no te conocen, que vengan en los pies de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Este mensaje tiene como título: la gloria para Dios. Jesús comisiona a los apóstoles. Vemos aquí, dice la palabra, que finalmente Jesús se le apareció a los 11 discípulos. Vemos que cuando Jesús se resucitó al tercer día de su muerte, tal como lo había anunciado los profetas, y también el mismo Jesús había anunciado su muerte en Mateo, en su capítulo 16, verso 21. Y dijo: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea entregado en manos de los principales sacerdotes y ancianos, y fuera dado muerte allí, pero que el tercer día iba a resucitar. Vemos que luego de su resurrección Jesús se le apareció a María Magdalena y a María cuando ellas fueron por la mañana, compraron especia aromática el sábado para unir el cuerpo de Jesús, pero como ya era tarde se quedaron para el otro día. Y el domingo por la mañana, cuando fueron al sepulcro, allí encontraron unos hombres con ropa resplandeciente, dice la palabra en Lucas capítulo 24. Gloria a Dios. Y vemos que el ángel, eran 2 ángeles, y les dijo a las mujeres: venid a ver el sepulcro, que la tumba está vacía. También Mateo, en su capítulo 28, de verso 1 al 10, narra este encuentro, cómo se llevó a cabo la resurrección de Jesús. Luego las mujeres iban de camino por
porque el ángel le dijo que tenían que ir a anunciar a los discípulos, los apóstoles, la resurrección de Jesús. Y no solamente que le anunciaran las buenas nuevas, sino también que allá en Galilea, la gloria para Dios, se iban a ver los discípulos apóstoles con Jesús. Cuando los discípulos recibieron esta buena noticia, pues ellos quedaron, la gloria para Dios, sorprendidos. Dice la palabra que eran locura. El apóstol Pedro, luego que recibió el mensaje por las mujeres, pues él fue al sepulcro a ver lo que había acontecido, y cuando fue allí estaban solamente los lienzos. Gloria a Dios. Pero vemos también, dice la palabra, que Jesús se le apareció a todos los discípulos, uno de ellos llamado Cleofás, cuando iba camino de Emaús. Mientras ellos allí iban hablando del gran acontecimiento que había ocurrido allí en Jerusalén, de que Jesús fue entregado y fue sentenciado a pena de muerte, y muerte en la cruz del Calvario, pero que era el tercer día y que no había resucitado. La gloria para Dios. Vemos, ellos iban hablando, conversando los dos discípulos sobre este gran acontecimiento. Sin embargo, Jesús se le apareció a estos dos discípulos, y esta historia la recoge en Lucas en su capítulo 24, del verso 13 en adelante. Mientras ellos iban hablando de lo que le había acontecido, Jesús se le apareció en el camino. Y le voy a dar a lectura lo que los dos discípulos le dijeron a Jesús cuando Jesús, la gloria para Dios, iba en el camino. En el verso 13 dice de Lucas su capítulo 24, he aquí dos de ellos iban el camino al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban vedados para que no se le conociese, y le dijo: ¿qué plática son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Gloria a Dios. Ellos dos iban hablando sobre lo que había acontecido allí en Jerusalén. Y bien dice la palabra que ellos estaban tristes porque su Mesías, porque ellos habían dejado todo para seguir a Jesús, y ahora Jesús es entregado, crucificado en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros. En el verso 18 dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: tú eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas en ella han acontecido en estos días. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los primeros
principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Gloria a Dios. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre vosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Gloria a Dios. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Gloria a Dios. Vemos cómo aquí la palabra nos enseña que estos dos discípulos tenían los ojos velados, que Jesús estaba hablando con ellos, pero ellos no sabían que era con Jesús. Ellos mismos le narran lo acontecido en Jerusalén con la muerte de Jesús y dan la descripción y hablan de que Jesús era profeta, era poderoso en Dios, en obra y en el pueblo. Pero ellos mismos le están narrando a Jesús de Nazaret, ya resucitado, que unas mujeres fueron al sepulcro y que unos ángeles le dijeron la gloria para Dios que Él vive. Pero dice la palabra, uno de nosotros fue, y eso fue Pedro, y que cuando fueron allí encontraron la gloria para Dios, la tumba vacía. Pero ellos no sabían que Jesús había resucitado. Sin embargo, Jesús estaba caminando con ellos porque ellos no creyeron en la palabra que Jesús le había dicho aún siendo discípulo de Jesús. Pero no solamente que los discípulos no creyeron en la palabra de Jesús que le había anunciado su muerte, ellos creyeron en la muerte, pero no creyeron en la resurrección. Y vemos cómo estas mujeres dieron testimonio de que la tumba estaba vacía porque estos ángeles les dijeron que no lo busquen entre los muertos, que Él vive. Pero aún así los discípulos dudaban, como Pedro también dudó y tuvo que ir al sepulcro, y cuando fue allí lo encontró vacío. Gloria a Dios. Y vemos aquí la palabra como Jesús entonces le responde a estos dos discípulos. En el verso 25 de Lucas capítulo 24 dice la poderosa palabra. Entonces Él les dijo, Jesús le dijo a los dos discípulos, luego de ello haber narrado todo lo que había acontecido. Incluso acusaron a Jesús que si él era el único forastero que no sabía lo que había acontecido en Jerusalén. Pero Jesús se hizo como que no sabía nada y le dijo qué cosas. Cuando ellos le narran lo que había acontecido de él mismo, entonces aquí él les dijo, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Vemos cómo el mismo Jesús ahora reprende a los dos discípulos por su falta de incredulidad y le dice aquí son insensatos. Una persona insensata es una persona imprudente, tardo de corazón, es decir, un corazón que no asimila las cosas espirituales. Y ahí le recuerda que los profetas en el Antiguo Testamento habían hablado tanto del nacimiento de Jesús como también de su muerte y de su resurrección. Gloria a Dios. Y vemos cómo le dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas.
y que entrara en su gloria. Dice, esto que ustedes me dicen era necesario porque desde los profetas hasta la ley de Moisés, la gloria para Dios, y él mismo anunciaba su muerte. Vemos como dice en el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Gloria a Dios. Él hablaba de su muerte y de resurrección, porque él vino a morir en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros. Él cargó allí nuestras enfermedades, como dice Isaías en su capítulo 53, verso 4, y nuestra dolencia. Él cargó allí en la cruz del Calvario, la gloria para Dios, muerte, una muerte de maldición por el pecado de todos nosotros. Y dice la palabra, y llegaron a la aldea a donde iba, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya no, gloria ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Gloria a Dios. Jesús se quedó con los dos discípulos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Gloria a Dios. Vemos que dice la palabra que ellos tenían los ojos vedados para no conocer a Jesús. Vemos aquí como ellos lo obligaron que se quedase con él, y como ya era tarde, entonces Jesús se sentó a la mesa con ellos y partió el pan y lo bendijo. Entonces cuando le dio el pan, pues le abrieron los ojos, reconocieron que era Jesús. Sin embargo, Jesús se le desapareció. Y le decían el uno y el otro, ¿no ardía nuestro corazón en vosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, Jesús, cuando hablaba con los discípulos, los dos por el camino a la aldea, pues él le hablaba de las escrituras. Y ellos decían aquí que en ese momento, cuando Jesús le hablaba, su corazón le ardía, pero ellos tenían los ojos vedados. Y levantándose en la misma hora, volviendo a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y le decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo él le había reconocido al partir el pan. Gloria a Dios. Vemos aquí, tenemos testigo fehaciente de que Jesús resucitó de los muertos. Vemos el primer encuentro. Las mujeres van al sepulcro. Los ángeles le dicen que él está vivo, que no lo busquen de los muertos. Luego, cuando las mujeres, esto lo recoge la gloria para Dios en Mateo capítulo 28, del verso 1 al 10. Vemos entonces por el camino, pues Jesús se le aparece a María Magdalena, y ella se postra en los pies ante el Señor, y él le dice que no tema y que anuncie la buena nueva a los discípulos que se ven allá en Jerusalén. El apóstol Pedro va al sepulcro, confirma que la tumba está vacía. Luego Jesús se le aparece a estos dos discípulos camino en Emaús y habla con los discípulos. Ciertamente dan testigo de que Jesús ha resucitado de los muertos. Más aún, Jesús entonces se le aparece allí a los 11 discípulos. Allí Jesús pues le reprende
porque ellos no habían creído en la palabra pues de resurrección que habían recibido. Y vemos cómo Jesús les dice a los discípulos aquí, gloria a Dios, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitar. Gloria a Dios. Vemos que Jesús a los 11 discípulos le reprendió, dice la palabra aquí. ¿Por qué les reprochó? Por falta de incredulidad y dureza del corazón, porque las mujeres le habían anunciado la resurrección y que se iba a ver aquí, gloria a Dios, ¿en dónde? En Jerusalén. Finalmente Jesús se le apareció aquí a los 11 discípulos. Y vemos que Jesús le hace una gran encomienda a los 11 discípulos. Y vemos aquí se llama la Gran Comisión. ¿Cuál fue la responsabilidad que Jesús le dijo que tenían que ser los discípulos? Dice aquí en Marcos capítulo 16, verso 15. Y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa fue una de las grandes misiones que tuvieron los discípulos: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Por eso es que el evangelio es predicado a todo el mundo, sin excepción de personas. Pero algo muy importante, aquí dice Lucas en su capítulo 16, verso 16, dice la palabra: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos aquí que la salvación es por gracia, por gracia del Espíritu Santo y por su misericordia. Dice que luego de predicar el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos que Juan anunciaba el arrepentimiento, gloria a Dios, y vemos que Juan bautizaba en agua. Sin embargo, Jesús, la gloria para Dios, bautiza en fuego del Espíritu Santo. Vemos que Jesús fue bautizado por Juan en el río del Jordán, y luego que subió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, y dijo: he aquí, gloria a Dios, mi hijo, a quien yo tengo complacencia. Dice Juan en su capítulo 1, verso 29, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Vemos Juan en su capítulo 3, del verso 1 en adelante. Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Para poder constituirnos en hijos del Señor Dios poderoso y Jesús de Nazaret, tenemos que conocer el evangelio, tenemos que conocer la palabra de Dios, y no solamente conocerla, sino creer en esa palabra, que Jesús es el Hijo de Dios, en Él hay salvación, en Él hay vida eterna, y que Él murió por el pecado de todos nosotros. Dice Marcos 10, capítulo verso 45, dice: el Hijo del Hombre no vino a servirse, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Juan 3:16, y de tal manera Dios amó al mundo que entregó su único Hijo unigénito, para a todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el verso 17, Él no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el verso 18 del capítulo 3 de Juan dice que el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios está condenado. Y vemos aquí entonces cómo Lucas dice en su capítulo 16, verso 16, dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, con el corazón se cree,
para justicia, para justificación, y con la boca se confiesa para salvación. Abraham creyó, dice en Génesis capítulo 15, verso 6, y le fue contado por justicia. Vemos que esa fe viene por creer en la palabra de que Cristo es el Hijo de Dios y que murió por el pecado de todos nosotros. La gloria para Dios. Y vemos cómo le dice aquí Jesús a los discípulos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nueva lengua. Eso le da la gran comisión. Los 11 discípulos tenían la gran responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura. Dice aquí que el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. El que no creyere será condenado. Uno le predica el evangelio de salvación, pero el que no cree en Jesús, que murió por el pecado de todos nosotros, ya está condenado. Dice aquí la Sagrada Escritura. Por eso es que la salvación es por gracia y misericordia. Pues usted tiene el libre albedrío de creer o no creer, pero usted dará cuenta, la gloria para Dios, sea bueno, sea malo, todo el mundo tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta, la gloria para Dios de lo que hemos hecho. Segunda carta a los Corintios, su capítulo 5, verso 10. Dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Entonces la salvación es personal. Por eso es que cada uno, la gloria para Dios, debe pelear su salvación. Y esta salvación solamente la puede dar cuando aceptamos a Cristo como el único Salvador de nuestra vida, porque Él murió por el pecado de todos nosotros. Él vino, fue llamar a pecadores a arrepentimiento. Son los enfermos que necesitan sanidad, la gloria para Dios. Hay gozo en el cielo cuando una persona se arrepiente, más que 99 que no necesitan de arrepentimiento. La gloria para Dios. Pero además de predicar el evangelio, también la gran comisión, los discípulos tenían que en el nombre de Jesús echaban fuera los demonios y hablaban en lengua. Vemos como el don es un don que viene del Espíritu Santo, porque el día de Pentecostés estaban reunidos unánime. Cuando vino el viento fuerte que rodeó la casa, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua, porque recibieron el poder del Espíritu Santo de lo alto. La gloria para Dios. Pero no solamente que iban a hablar, echar fuera a los demonios, hablar en lengua, sino también que cualquier cosa, pues, que podía acontecer, dice aquí la palabra, que podían tomar serpiente en la mano, y que si a ella los mordía la serpiente con veneno, no le hará daño. Sobre los enfermos iban a poner la mano. La gloria para Dios iba a sanar a los enfermos. Gloria a Dios. Y será sanado. Vemos que Pedro, cuando iba en el templo de la hermosa, allí estaba la persona pidiendo limosna y que era cojo. Y él le pidió dinero, sin embargo, Pedro y Juan iban en la hora de la oración, en la hora novena. Y le dijo: de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Y lo agarró por la mano y comenzó, se le enderezó los tobillos, porque era cojo de nacimiento, y comenzó a saltar y a glorar a Dios. Vemos que Pedro también, lleno del poder del Espíritu Santo, Dorca, una mujer muy servicial, murió, y también Pedro la resucitó. Vemos en Hechos, el capítulo 4, narra la historia cuando Pedro y Juan, los dos apóstoles, anunciando la resurrección, lo tomaron preso allí los principales sacerdotes,
porque habían anunciado, solamente vinieron más de 5,000 personas por haber anunciado la resurrección de Cristo, y un hombre que tenía 40 años enfermo había recibido sanidad. Vemos aquí lo que Jesús le dijo a los discípulos, pues se cumplió la gloria para Dios, porque el Evangelio es poder. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder. Pero vemos aquí cómo los discípulos fueron llenos del poder del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad y obra del Señor. Pues hoy tenemos una gran responsabilidad, lo que Dios nos ha escogido para hacer su voluntad y su obra, de predicar el Evangelio de salvación y de que solamente Cristo murió en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros. Dice la palabra aquí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 2. Predica la palabra, la gloria para Dios. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Es el apóstol Pablo, le escribe a su hijo amado Timoteo, gloria a Dios. ¿Cómo debería ejercer su ministerio? Dice la palabra aquí en Hechos capítulo 20 verso 24, dice la palabra: sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que determine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Vemos aquí cómo es el gran privilegio que es llevar el Evangelio de salvación, y es el Evangelio de la gracia de Dios, que la salvación es por gracia y por su misericordia, porque Dios primero nos amó, porque entregó su único Hijo por el pecado de todos nosotros. La gloria para el Rey de Reyes, Señor de Señor. Dice Hechos capítulo 13, verso 45, 47. Así que nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleve mi salvación hasta los confines de la tierra. Gloria a Dios. Llevar el Evangelio de salvación hasta los confines de la tierra. Santo eres Jehová. Mateo 28, capítulo 28, verso 19 al 20, dice la poderosa palabra: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Vemos aquí la gran comisión, de qué manera pues Jesús le soltó a los discípulos lo que tenían que hacer. Pero la palabra me dice que aquel que creyere y fuera bautizado en el nombre del Padre y del Hijo, pues ese será salvo. Vemos que en la salvación, para constituirnos hijos de Dios, hay un procedimiento. Primero creer en Dios, creer en Jesús, que Él murió, que por amor Él nos entregó, que Él lo puede todo, que Él perdona nuestro pecado, que la sangre derramada allí en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Luego confesar con la boca de que Cristo pues es nuestro Salvador, y reconocerlo, de que nos inscriba nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Reconocerlo como el Salvador de nuestra vida. Recibir la enseñanza de la sana doctrina de la palabra de Dios de salvación, que Dios creó el cielo y la tierra,
que el pecado entró por un hombre en el huerto del Edén, que Adán, pero por su gracia y misericordia Jesús vino a cargar la culpa del pecado, la muerte, que Él murió, que Él nos limpia, y que su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Con Él hay vida eterna, en Él hay paz, en Él hay confianza, y que estamos esperando su venida, y que Él viene con gran poder y gloria a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, que debemos estar preparados porque Él viene como ladrón en la noche, que los muertos en Cristo resucitarán primero, que algunos van a resucitar para salvación y otros para condenación, que hay dos lugares, el infierno y la gloria. Aquellos que no han aceptado al Señor como el único salvador de su vida van para el infierno, porque hay dos lugares, la gloria y el infierno. La gloria para Dios. Para eso la palabra nos enseña cómo nos constituimos hijos y coherederos de la vida eterna, y que Jesús es el buen pastor y Él nos cuida. Satanás es mentiroso, homicida, engañoso. Desde el principio Él vino a matar, a hurtar y a robar. Cristo vino a dar vida, pero dar vida eterna en abundancia. Que no hay un solo Dios y un solo Salvador, que Jesús, y que el único intermediario entre Dios y el hombre se llama Jesucristo hombre, que es el único que intercede, que está a la diestra del Padre, porque resucitó de los muertos y está a la diestra del Padre. Él se fue en una nube, y así como viene ahora, Él no viene a morir por el pecado, sino que Él viene ahora a buscar su iglesia, porque Él murió una sola vez. Mientras en el tiempo de Israel, todos los años había que ser el sumo sacerdote, entrar al santuario y derramar allí la sangre de animales, de todo, para expiación del pecado. La gloria para Dios. Sin embargo, ahora Cristo es el sumo sacerdote. Y esto lo vemos en Hechos, capítulo 9, verso 14. Perdón, Hechos no, Hebreos, capítulo 9, verso 14. Ahora Cristo es el sumo sacerdote que entró una vez para siempre en la muerte en la cruz del Calvario, que ya no quiere ya más sangre de animales. Ahora yo quiero que solamente mi Hijo amado lo entregué, que Jesús. La gloria, no quiero más sacrificio, ahora quiero misericordia. Pero para todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, tiene salvación. Pero aquel que no ha creído, pues la ira de Dios viene contra los hijos desobedientes. Hermano, cada vez que ponemos a esa escritura, dice aquí Romanos en su capítulo 1, verso 16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Gloria a Dios. Él vino por el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Vine a los míos me desecharon, pero ahora también nosotros somos los gentiles, los que hemos creído que Jesús es nuestro Salvador, pues también tenemos salvación. Gloria a Dios, porque el Evangelio es poder de Dios. Por eso aquí dice el apóstol Pablo a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Solamente en Dios hay salvación a través de su Hijo amado, Jesús de Nazaret, que está a la diestra del Padre. Hermano, ya se está cumpliendo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Vemos desde el Antiguo Testamento, Jesús hablaba, los profetas hablaban de la venida del Mesías, cómo iba a venir, producto de una vida por gracia del Espíritu Santo. Así el ángel, cuando visitó a María, que iba a nacer en Belén en un pesebre, que se iba a criar en Nazaret, así aconteció. Que iba a morir por el pecado de todos nosotros, así aconteció.
que resucitó de los muertos. Así aconteció